Qué bueno juntarnos nuevamente con ustedes a través de Gongorismos. Mi nombre es Edwin Góngora y sean bienvenidos a una nueva edición de mi programa. Qué bueno tenerlos como siempre. En esta oportunidad vamos a abordar un tema que yo no sé, pero existe una prueba, voy a decirlo de esa forma, que en algún momento cuando alguien se va a someter, se pone nervioso. Conste, no es el noviazgo, no es una prueba como el noviazgo. En su mayoría, por cierto, quienes la hacemos o la hemos ido a buscar para que nos la hagan, hemos tenido hasta miedo, fíjense, porque dicen, le van a hacer esta prueba y no es la del VIH tampoco, o sea, no es esa. Hoy, en Gongorismo, estimados amigos, vamos a hablar de la prueba del polígrafo. Ese es el tema que vamos a abordar en los próximos minutos. Yo sé que hay muchas dudas, hay muchas interrogantes, hay muchos tabú, hay muchos aspectos que de una u otra forma se dicen, es que mira, yo al polígrafo no le creo. Pues hoy voy a hablar con un experto, voy a hablar con un conocedor, con alguien que sabe de esto, para que usted despeje sus dudas, sus temores, y cuando alguien le diga el polígrafo, no se preocupe, ya conocí cómo se puede enfrentar eso. Y para ello me acompaña hoy es el licenciado José Fabián, con quien vamos a platicar un poco sobre este procedimiento, este mecanismo, esta prueba, llámalo como usted quiera, pero hoy va a aprender a tenerle miedo. Licenciado Fabián, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, licenciado, por esta oportunidad que me brinda, ¿verdad? Primeramente a Dios y luego a usted también por este magnífico programa. Creo que esta información que vamos a compartir este día va a ayudar muchísimo a todas aquellas personas que por alguna u otra razón pues conservan ciertos miedos, ¿verdad? Cierta inseguridad, también ciertos tabús, como usted decía, ¿verdad? Sí, acerca claro. Del instrumento del polígrafo, pero realmente el polígrafo es una herramienta que contribuye muchas veces a investigaciones, a esclarecer algunos eventos, ¿verdad? Tanto criminales como también de la vida social. Mire, ¿por qué le tendremos miedo? Porque yo, o sea, lo decía en la introducción, pero cuando alguien a usted le dice, mire, le van a practicar el polígrafo, o sea, como que nos espantan. ¿Por qué será eso? Bueno, realmente hay muchos factores que contribuyen. Uno de ellos podría ser la inseguridad, ¿verdad? El desconocimiento al instrumento, porque lastimosamente dentro de la voz popular se riegan, ¿verdad? O se dan a conocer diferentes conceptos equivocados, ¿verdad? Pero realmente el instrumento lo que hace es únicamente registrar sus reacciones fisiológicas de acuerdo a la respuesta que usted emite cuando le hacen una pregunta determinada, ¿verdad? Entonces, también existe otro factor como es el temor, ¿verdad? A ciertas experiencias pasadas que pueden haber dejado un trauma en alguna persona, ¿verdad? Entonces, una mala praxis, digamos, en el campo de la poligrafía puede generar cierto rechazo en alguna persona. Pero vaya, se lo pregunto tal vez de otra forma, porque esa es una prueba. Es como cuando le dicen a usted, yo lo decía también en la introducción, mira, te van a hacer exámenes de sangre. Sí. Y queremos saber si también dentro de todos tus exámenes de sangre a lo mejor tenés VIH o alguna cosa. Entonces cualquiera se pone nervioso, pues. Sí. Yo tuve una experiencia hace muchos años, estuve en el hospital, y el doctor me decía, te voy a hacer el VIH. Entonces yo decía, ¿y por qué me lo van a hacer? O sea, me entró una angustia y yo sabía que estaba bien. No era eso, pues, pero no era el médico como para decirme. Pero cuando le dicen el polígrafo, también como que le agarra a uno la... Lo que sucede es que el cuerpo humano sí, de por sí rechaza todo lo que la ciencia tiene que ver de forma directa con su cuerpo. Entonces es natural, ¿verdad? Es natural porque precisamente los sentimientos emocionales, dentro de ellos, el miedo a lo desconocido, sí, ¿verdad? Genera cierto rechazo, ¿verdad? A usted le dicen, bueno, le vamos a poner mañana, le vamos a poner una inyección. Sí. En automático su cuerpo reacciona, porque para eso está el sistema nervioso, ¿verdad? Que se encarga de alertarlo anticipadamente de que usted mañana va a tener un proceso desconocido que no sabe realmente si va a doler, si va a traer otras consecuencias. Entonces el polígrafo también es una herramienta que una vez el analista o el evaluador haga una mala práctica, podría considerarse que la persona puede ser sometida a preguntas no correctas, y eso es lo que genera muchas veces cierto rechazo. Imagínese, yo no sé, estoy especulando, pero puede ser que alguien lo haya pasado, le vamos a hacer el polígrafo, no duerme. Sí, ¿qué me va a preguntar? Acordate que a lo mejor, no sé, te van a preguntar algo de hace 20, 40 años, no sé. Todo eso pasa. Sí pasa, ¿verdad? Pero es importante también hacer mención que
Por eso es que un experto, un buen poligrafista, hace, digamos, un trabajo, por ejemplo, de 3 fases. La inducción es importante, porque la inducción es cuando se rompen aquellos tabús, aquella inseguridad, aquello que le genera desconfianza al evaluado. Entonces, en la inducción es cuando se le da a conocer al evaluado que su prueba va a estar fundamentada en su vida laboral y algunas preguntas de su vida social, aquellas preguntas que no van a invadir su privacidad, y ahí es donde la persona empieza a sentir un confort, una tranquilidad, porque sabe que no se va a estar evaluando preguntas que no tienen nada que ver ni con la ciencia ni con los intereses de la empresa, ¿verdad? Porque va a depender directamente qué empresa lo está contratando y para qué rubro lo está contratando. Mire, no sé si se pasará, pero hay gente que hasta diarrea le ha dado. Sí, hay una descompensación. Sí, hay una descompensación. Hay gente que no duerme, hay gente que entra en esa incomodidad estomacal, hay gente que entra en una crisis nerviosa y llega temblando, ¿verdad? Pero cuando uno sabe romper ese hielo, el poligrafista tiene esa capacidad de entrar en esa empatía, darse cuenta de que una evaluación poligráfica no es para acusarlo, no es para señalarlo, no, es sencillamente para poderle tomar en cuenta aquellas acciones que son reconocidas como positivas dentro de un empleo, ¿verdad? Porque las empresas no es que están buscando personas perfectas. Fíjese que los expertos dicen que las empresas no contratan personas perfectas, pero sí contratan personas honestas. Entonces la honestidad está basada en la verdad, y eso es lo que prácticamente todos requerimos, todo ser humano. Racional, dice la ciencia, que no fue diseñado para mentir, fue diseñado para decir la verdad. No fuimos diseñados para lo malo, fuimos diseñados para lo bueno. Por eso es que todo ser humano es incompatible con la mentira y es incompatible con lo malo. Ese es un fundamento o un principio, digamos, ejemplar o muy tácito. Ese es correcto, ese es un fundamento. Es un fundamento de las ciencias, en donde se comprueba de que todo ser humano le gusta que le digan la verdad. Inclusive cuando se han hecho algunos estudios, algunas pruebas, usted le dice a un niño que le va a dar un regalo, le va a dar un juguete. Sí, la verdad. Y si no se lo cumple, a las 2 o 3 veces que usted le ha dicho la misma promesa, el niño, aún no teniendo esa convicción de su razonamiento, dice: no, usted me está mintiendo. No, ya no le creo lo que me está diciendo, ¿verdad? Porque realmente el ser humano, como dice la ciencia, no fuimos diseñados para mentir. Mire, pero ¿cuál mejor detector de mentiras que las mamás, va? Pues la experiencia, ¿verdad? Por eso es que ellos tienen el conocimiento, conocen nuestros gestos, conocen nuestros deseos, aún nuestros pensamientos. Dicen: ¿qué te pasa? Te veo preocupado. ¿Qué hiciste? ¿Verdad? ¿Algo me quieres decir? ¿Verdad? Bueno, inclusive también hay gente que tiene mucha, se llama esto el poder de la intuición, intuir de que usted tiene un problema. Si ponemos a las mamás y a la máquina esta, las mamás ganan usted. Podría ganar. Más natural, sí, ¿verdad? Sí, indudablemente, ¿verdad? Porque el ser humano emite reacciones con sus gestos, sí, tanto lo corporal como lo verbal. Mire, yo leyendo un poco sobre esto, porque obviamente no conozco a fondo, pero me llamó la atención cuando conversamos para hablar del tema, y yo sé que hay mucha gente que está a la expectativa. Encontré una frase que me llamó la atención. Dice: al usar el polígrafo, actualmente no existe ninguna máquina o dispositivo capaz de detectar mentiras de manera fiable. ¿Es tan así el polígrafo? Sí, es así. Precisamente, ¿por qué razón? Porque el polígrafo tiene un conjunto de aditamentos que van adaptados a su cuerpo físicamente. No es nada como el análisis de voz, que el análisis de voz puede ser un micrófono y todo, y interfieren otros factores. Sin embargo, el polígrafo, todos sus aditamentos van adaptados directamente a su cuerpo y receptan toda esa información fisiológica que le transmiten al instrumento, y es ahí donde en el registro se puede ver que la persona tuvo una alteración por un estrés que le generó la pregunta, ¿verdad? O se mantuvo en cierta calma al saber perfectamente que su sistema límbico no hubo una reacción fisiológica de ningún sentimiento de culpa, ¿verdad? Porque nosotros guardamos en el hipotálamo las imágenes de los eventos que vivimos, ya sean buenos o sean malos. Entonces, cuando usted conversa con alguien y sale una conversación de un tema en especial,
Si usted lo ha vivido, en automático su hipotálamo genera, transmite una información y el sistema límbico reacciona con un sentimiento, ya sea de alegría, ya sea tristeza, ya sea culpa o inocencia, y así sucesivamente. Yo estaba leyendo también, licenciado Fabián, de que esto lo inventa un policía, o sea, bueno, no lo inventa un policía, lo inventó un doctor, sí, ¿verdad? Un médico, pero que fue obviamente más adelante, la invención fue como en 1895 aproximadamente, y luego ya en 1930 este policía lo afina. O sea que se concibe una máquina como esta como una cuestión de investigación policial. Así se concibe. Claro, el polígrafo es un instrumento médico científico diseñado exclusivamente para medir registros fisiológicos del sistema nervioso autónomo. Para eso fue diseñado. Entonces, cuando el sistema nervioso autónomo reacciona en automático, como su palabra lo dice, es cuando el ser humano cambia fisiológicamente cuando surge una pregunta, sí, ¿verdad? Y esa pregunta, su reacción va a depender del contenido que tenga esa pregunta, ¿verdad? Independientemente, digamos, si es un tema social, si es un tema personal, si es un tema laboral, ¿verdad? Porque precisamente por eso le decía hace unos segundos que nosotros guardamos la imagen de cada evento en el hipotálamo, ahí están los recuerdos, ahí están las imágenes. Ese es el disco duro que tenemos. Ese es el disco duro, correctamente. Es como el closet de una habitación, de una oficina, en donde se guardan los archivos, ¿verdad? De lo que nosotros hacemos. Entonces, esta persona, ¿verdad? Fue la primera que diseñó un instrumento. Entonces, en este caso fue John Larson, el primero que directamente trabajó, ¿verdad? Existe dentro de la historia que el primer caso que se produjo fue en 1885 en Roma, Italia, en donde se utilizó una herramienta como el polígrafo para poder investigar un delito, ¿verdad? Y así sucesivamente, ya digamos, más reciente, en 1930, fue Leonard Keller quien diseñó o mejoró el instrumento con diferentes canales de registro, ¿verdad? Del polígrafo. ¿Usted puede confirmar o afirmar o reafirmar que el polígrafo es infalible entonces? Sí, definitivamente. El instrumento es un instrumento médico científico. Una vez que esté en perfecto estado de funcionamiento, va a registrar todos los cambios fisiológicos del sistema nervioso autónomo, ¿verdad? ¿Cómo podríamos hacer un comparativo? Digamos como el sismógrafo. El sismógrafo está activo conforme a la rotación de la Tierra. Conforme la Tierra está rotando, el instrumento está generando un registro, un gráfico. Una vez que sucede un movimiento telúrico, inmediatamente se activa, reacciona más fuerte, y esa reacción los expertos pueden medir allí la profundidad, el lugar del epicentro, pueden medir la extensión que tuvo el alcance, ¿verdad? La magnitud de la fuerza con que se desarrolló. Entonces, igualmente nosotros cada vez que estamos en un proceso, digamos, donde se trata de verificar esa honestidad de la persona, reaccionamos fisiológicamente en diferentes de intensidad, sí, de acuerdo a la magnitud de la pregunta. Bueno, y ustedes van a presenciar más adelante, porque quedamos con el licenciado Fabián que trajera todo su equipo, o sea que si ustedes ven aquí a esto, no es porque hay un desorden, sino que porque es parte del equipo, que al final yo me voy a someter a esto. Yo ya estoy nervioso, le cuento, pero vamos a hacer una prueba, porque tenemos esa curiosidad. Yo les voy a comentar, yo nunca me he sometido a ningún polígrafo, va a ser primera vez. He tenido, pues no sé si la suerte o no suerte, pero cuando he ido a pedir empleo, solamente me han pedido mi currículum, alguna carta, pero de ahí jamás me han dicho, mire, se va a ir a hacer el polígrafo. Gracias, no sé si darle gracias a Dios, pero sin embargo nunca he experimentado ese proceso. Pero hoy lo vamos a hacer porque para que usted conozca, pues va a conocer ahí algunas preguntas de las que me haga el licenciado Fabián sobre esto. Mire, usted tiene ya varios años en esto, ¿verdad? Usted forma parte de la empresa, ¿verdad? 18 años tuve la oportunidad de trabajar en el campo de la aviación, y allí pues fue un campo de experiencia, pues, porque tuve la oportunidad de trabajar con sindicatos en Argentina, en Chile, sí, en Costa Rica, en México, que son directamente países en donde la cultura laboral está basada en la asociación de sindicatos, ¿verdad? Porque la cultura sindical en esos países pues tiene un mejor desarrollo. Entonces, uno de los no llamémosle problemas, sino que uno de los requerimientos de
de los empleados era, bueno, ¿qué tan veraz es el examen de polígrafo? ¿Verdad? Tienen la intención de despedirme, tienen la intención de hacerme daño, están buscando aquí, ¿verdad?, a alguien como para experimento, ¿verdad? Entonces, lo preguntan siempre. Sí, generalmente, pues, por lo mismo que le decía anteriormente, existen dudas, ¿verdad? Existen malas experiencias, existen aquellos sentimientos de rechazo, ¿verdad? Porque precisamente a veces, cuando ya hay una entrevista invasiva a su privacidad, indudablemente que genera una incomodidad, ¿verdad? Entonces los expertos recomiendan que un poligrafista no debe de generar enojo en un evaluado, porque entonces la persona podría estar generando una contracción fisiológica que puede dar resultados positivos, claro, de mentira, ¿verdad? Pero no es en sí directamente esa la reacción, sino que la persona está incómoda, está enojada, está rechazando ya, y básicamente lo que puede estar contestando lo hace ya con un sentimiento de enojo. Mire, ¿con qué historias se ha encontrado usted? O sea, porque en estos 18 años me imagino que debe haber de todo un poco, y que alguien que de repente se enoja o le ha dicho algo, mire, no, usted me está, o le han tirado las cosas y se han ido. ¿Qué historias ha tenido? Fíjese que solamente tuve, bueno, como también dentro de los procesos que los expertos encomiendan, es que uno de poligrafista no debe permitir o no debe de llevar al evaluado a un estado de enojo, ¿verdad? Siempre hay que entrar en empatía con el evaluado, ¿verdad? Entonces, y siempre hay que presumir el estado de inocencia. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro eslogan, nosotros tenemos nuestro eslogan que dice que el honor, la reputación y la credibilidad del ser humano es incalculable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una vez que usted ve el resultado de una persona, puede ser que le dé la oportunidad de que tenga su empleo, y ahí depende el beneficio para su familia, para resolver todas sus necesidades, ¿verdad? Entonces, he tenido una experiencia únicamente una vez cuando una persona, ¿verdad?, me rechazó directamente cuando entramos ya al tema en sí, porque era el caso de un robo en un hotel. Entonces, unos clientes se habían quejado, y indudablemente, pues, al ver las cámaras de seguridad, verificaron que era la persona que... ¿Y él lo negaba? Y él lo negaba. Entonces, al momento de sentirse ya bien, básicamente ya con palabras, con preguntas bien directas, pues la persona me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, voy a desistir de la prueba y voy a hablar con mi jefe, ¿verdad? Entonces, yo le dije, mire, y como también los protocolos de la poligrafía establecen que si una persona en el proceso, digamos, desiste de tomar su prueba, está en su derecho de tomarla. No es obligación, ¿verdad? Una prueba de polígrafo no es obligación, ¿verdad? Es una toma voluntaria, ¿verdad? La decisión de tomar un polígrafo es precisamente para poder comprobar su honestidad. ¿Qué es la honestidad? Simplemente decir la verdad. Entonces, toda persona tiene el derecho de rechazar una prueba de polígrafo, ya sea antes de que vaya a la empresa que lo va a examinar, o si durante la prueba él se considera que su proceso está siendo muy invasivo, están haciendo preguntas no coherentes, ¿verdad?, a su persona o al evento que se está investigando. La persona tiene el derecho de decir, mire, yo renuncio a la toma del polígrafo, la tercera de polígrafo, puede quitarme mis aditamentos, ¿verdad?, o los accesorios, y termina, ¿verdad? Bueno, esta experiencia fue con un hombre, ¿verdad? Fue con un hombre. Pero si usted pone a las mujeres y a los hombres a la hora de hacer el polígrafo, ¿quiénes son los que han reaccionado tal vez un poco más, no sé, inconformes, violentos, molestos, enojados o nerviosos? Bueno, realmente le diré que el estado de inseguridad o de rechazo que la persona puede llevar al momento del polígrafo tiene que ver con la gracia o la inducción, la buena inducción que puede hacer el poligrafista al evaluado. El evaluado siempre va a llegar nervioso, va a llegar inseguro, va a llegar con un sentimiento de rechazo. Pero es ahí donde el buen poligrafista, un buen saludo de cortesía, ¿verdad?, una inducción donde se le haga saber de que las preguntas que se le van a hacer están acordes a respetar su privacidad. Entonces, esa persona generalmente, aunque vaya indispuesta, al final dice, sí, me parece, la verdad que sí, yo tenía otro concepto, mire, gracias, yo inclusive tuve una experiencia, y cuenta su historia, y generalmente pues uno termina convenciéndolo
de que tome su prueba de polígrafo y que su prueba se va a basar en la realidad de cada pregunta, sin intención de favorecerlo o favorecerlo a él o favorecer a la empresa, ¿verdad? Sí, claro. Sí, entonces creo que cuando se han presentado personas indispuestas, porque uno lo puede ver, sí. La persona llega muy cerrada, ¿verdad? En su saludo, es bien cortante en sus respuestas, y entonces uno empieza a buscar la forma de cómo entrar en esa empatía y decirle, mire, no se preocupe, Sí. ¿verdad? Yo estoy aquí para ayudarle, estoy aquí para servirle. No estoy aquí para acusarlo ni para señalarlo, ¿verdad? Entonces, creo que la oportunidad que usted tiene de tomar una prueba de polígrafo es una carta de presentación, ¿verdad? Que usted va a generar ante la empresa que lo va a contratar, y usted va a ser parte del grupo confiable que va a entrar a trabajar en esa empresa. Y allí es donde uno a veces también tiene que hacer preguntas como esta, que uno le dice, ¿a usted le gustaría que le hicieran daño en un trabajo? ¿Verdad? No, dice, no, ¿verdad que no? Todas las empresas son igual. Las empresas no buscan personas perfectas, pero sí personas honestas. Entonces, quieren tener un equipo compacto de confiabilidad, ¿verdad? Donde el clima organizacional sea un clima deseable, estable, conforme, ¿verdad? Bueno, mire, mientras usted está escuchando todo lo que el licenciado Fabián está explicándonos acerca del polígrafo, nosotros estamos disfrutando de un cafecito aquí en Café Luz Negra, un lugar muy, muy propicio para encontrarse con los amigos, para venir a disfrutar. Recuerde, estamos ubicados sobre Paseo General Escalón, edificio Millennium Plaza, primer nivel. Véngase. Miren, aquí tienen una carta de cosas ricas que yo creo que mejor ni la abro porque va a ser que me den ganas de comérmelas. Pero véngase con sus amigos. Aquí en Luz Negra usted puede disfrutar buen café, buena atención, buena compañía. Están los chicos atendiendo. Así que mientras estamos conversando aquí con el licenciado Fabián, estamos degustando también Josué está tomando cafecito, aunque usted no lo ve aquí, pero está atrás de cámara, mire, bien cabal con ese cafecito que le han dado un americano, se pidió por cierto, ahí le gusta el americano bien cargado, dice. Así que yo lo invito para que también se venga con su familia y sea parte de esta experiencia de Luz Negra. Bueno, si usted me dice que es infalible, que no hay quien lo supere al polígrafo, yo le pregunto, ¿puede haber algún individuo, alguna persona que llegue tan tranquilo y tan relajado que todo lo que diga no sea verdad y ustedes digan, no, todo lo dijo bien y no se detecte que es falso lo que está diciendo? Fíjese que no, realmente el instrumento no se puede burlar. Lo único que sí puede hacer un evaluado es burlar al evaluador, al poligrafista. ¿Pero la máquina? La máquina no. Porque el instrumento lo que va a estar haciendo es registrando las reacciones fisiológicas que está generando el cuerpo humano de la persona que se está evaluando. Ahora bien, ahí va a depender del evaluador que tenga ese poder de convencimiento, el poder convencer a la persona que él no fue diseñado para mentir, y existen técnicas dentro de la introducción que le hacen saber a la persona que cuando está mintiendo, él no puede reaccionar indiferente. Por ejemplo, una de las preguntas que nosotros, en mi caso personal, yo le hago, le pregunto, ¿a usted le gusta que le mientan? Y automáticamente la persona dice, no. Ok, entonces quiero decirle que también a las empresas no les gusta que le mientan, que ninguna persona le gusta que le mientan. Le preguntamos después, ¿le gusta a usted que le hagan daño? No, dice, no. Entonces, en ese momento, hay un nivel de presión en la persona que está siendo evaluada, que empieza a reconocer que si en su pasado ha tenido una actividad deshonesta, en automático él va a recordar la imagen de los eventos en que se ha visto involucrado, ¿verdad? Y entonces es ahí donde, si uno hace un buen rapport, una buena entrevista, va a despertar sentimientos de culpa o sentimientos de inocencia, porque en eso consiste la técnica de una entrevista. ¿Quiénes hacen las preguntas? O sea, si a una empresa, o si fuera yo una empresa y le digo, licenciado Fabián, quiero que me vaya a hacer un polígrafo, ¿las preguntas las hago yo, las hace usted, es en combinación? ¿Cómo se arma eso? Es una combinación, porque hay un estándar de preguntas que están basadas en eventos, por ejemplo. Si estamos contratando a una persona, un ejemplo. Sí. Si estamos contratando a una persona para un auxiliar de bodega,
Las preguntas están basadas en si ha habido hurtos de artículos, mercadería de productos, si ha consumido bebidas alcohólicas, están en horas laborales, porque hay patrones que las empresas exigen, ¿verdad? Claro. Yo he tenido casos donde las empresas, por ejemplo, me ha dicho algún ejecutivo, me dice, mira, si la persona consume marihuana, no te preocupes, porque yo realmente el estándar de personas que tengo yo acá son personas que trabajan solamente, digamos, con telefonía, están en una plataforma atendiendo, cobrando, vendiendo. No los tengo en vitrina, ¿verdad? No están exhibidos para el público. Entonces, ellos salen a X lugar, se dan un toquecito por ahí, se activan, lo ven como una química, ¿verdad? Para un estímulo para trabajar. Un estímulo para trabajar. Entonces, sí. Hay otros casos donde dicen, mira, si toman bebidas alcohólicas, si han tomado bebidas alcohólicas en horas laborales, no me los descalifiques porque yo soy, básicamente, nosotros somos fabricantes de bebidas alcohólicas y a veces hay perfiles que utilizamos como para catadores, ¿verdad? Para poder evaluar el producto y todo lo demás. Entonces, existen diferentes factores. Entonces, nosotros tenemos una base, un formato básicamente de preguntas genéricas, pero generalmente cuando hablamos con el cliente, siempre yo acostumbro a preguntarle de qué se trata su rubro, ¿verdad? ¿Qué quisiera que habláramos? Porque tengo, por ejemplo, casos de empresas donde contratan motoristas, por ejemplo, que van a transportar niños, ¿verdad? Niños, entonces van a manejar personas discapacitadas, entonces las preguntas cambian, ¿verdad? Con la finalidad de verificar si la persona no ha tenido, digamos, algún desequilibrio, ¿verdad? En un acoso, ¿verdad? Sexual a menores incapaces, ¿verdad? Sí. Si ha actuado psicológicamente en contra de una persona a la tercera edad, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al rubro que se desempeña, así es directamente... las preguntas y todo. Licenciado Fabián, cualquiera podría decir, mire, yo me sometí al polígrafo, pero sin embargo no me dieron el empleo y lo que dicen que dicen que soy, no es así. ¿Puede pasar eso también? Fíjese que existen diferentes razones por las cuales a una persona no lo pueden contratar, no simplemente porque haya fallado el polígrafo. Hay muchos casos donde, por ejemplo, las empresas utilizan una cantidad de personas para poder sacar un promedio. Digamos, si tienen 5 plazas, mandan a evaluar a 10 personas, sí, o a 15 personas o 12, ¿verdad? Porque de esas 12 personas evaluadas van a sacar un promedio de personas, no solamente los que pasaron el polígrafo, sino de los que tienen mayor experiencia, mayores capacidades, ¿verdad? Hoy en la actualidad, la empresa no contrata a una persona solamente para un puesto, sino que si es, digamos, de múltiples ocupaciones, mucho mejor, ¿verdad? Porque básicamente las empresas están buscando ahorrar costos, ahorrar la contratación de algunas plazas en específica, excepto los de tecnología, ¿verdad? Que son ya especificaciones muy directas en lo laboral, y es ahí donde a veces no es que el polígrafo lo va a descalificar para el empleo. Pueden haber otros factores ya de la empresa. Por ejemplo, hemos tenido casos donde, por ejemplo, hay empresas que los tatuajes visibles no son personas aptas para ellos. ¿Ya de una sola vez? De una sola vez. ¿Por qué razón? Porque muchas veces esas personas están expuestas, ¿verdad?, al campo de trabajo, sí, les toca andar en colonia y se han encontrado con eventos que, aunque el tatuaje no sea directamente alusivo a una organización criminal, pero... sí, se vuelve de inmersión, ¿verdad? Correctamente. Entonces, un atractivo que para un delincuente puede ser sospechoso, genera hasta cierto punto también cierta desconfianza, porque dice, pues esta empresa a ver qué hay contratado y todo lo demás. Entonces, o sea, quien está tatuado es difícil que se pueda someter a un polígrafo. Actualmente no, ya es más viable. Anteriormente sí, como que se conservaba cierta reserva, ¿verdad?, a ese tipo de personas, sí, ¿verdad? Sin embargo, siempre han existido empresas que han sido un poco más imparciales en eso, a decir, claro, no hay problema, de hecho que ande por eso es que dentro de el juego de preguntas, el test de preguntas que se hace, existe la pregunta sobre los tatuajes, más que todos que estén relacionados a conducta criminal. Miren, ¿qué son las ondas cerebrales N100, N400 y P300? Bueno, las ondas cerebrales básicamente son las que desarrolla el sistema, el simpático y el parasimpático. Esas ondas cerebrales son las que tienen que ver dentro del campo del hipotálamo
con el sistema LIMBE. Y esos son claves para el desarrollo de un... Bueno, básicamente esas son técnicas que sirven para poder medir, ¿verdad?, el desarrollo que está teniendo la pregunta al momento de contestar una pregunta, básicamente. ¿Cuáles son los mitos en términos generales que han rodeado? ¿O ya cree que los evacuamos o habrá algunos otros mitos que rodean el hecho de hacerse un polígrafo? Sí, también existe, acuérdense, también otros factores, la salud, el estado de salud, ¿verdad? El estado de salud de una persona. Los expertos recomiendan que hay personas que no son aptas para tomar una prueba de polígrafo. ¿Verdad? Una persona que esté, digamos, en una condición de tratamiento, por ejemplo, por problemas del corazón, personas que tienen marcapasos, personas que han sido diagnosticadas para un posible derrame cerebral, claro, un ataque cardíaco, son personas que no son aptas. También el estado de salud influye mucho, ¿verdad? La persona desde que llega dice, mire, yo vengo mal y yo creo que... Mejor no, ¿eh? No, entonces... ¿Un no vidente puede hacerse un polígrafo? Fíjese que no es recomendable. No es que no sea apto, ¿verdad? Pero sin embargo existe tal vez otro tipo de entrevista para un no vidente por el hecho de que el no vidente no tiene, digamos, uno de los sentidos básicos, importantes, porque un no vidente no puede grabar la imagen de un evento, pero sí puede escuchar, ¿verdad? Entonces, hay ciertos procesos que son bastante restringidos para ese tipo de personas. Es como también una persona que tenga problemas de audición. Lo que llamamos sordomudos no pueden hacer. No pueden porque hay que usar básicamente otro tipo de lenguaje, ¿verdad? Con ellos, ¿verdad? Para poder el braille, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Pero ya básicamente pues en el campo... O las señas, porque acuérdense que como ellos tienen el lenguaje de las señas, ¿verdad? Correcto. Entonces, generalmente pues no son aptos, no se recomiendan, ¿verdad? Entonces tal vez se pueden hacer otro tipo de investigación de campo que pueden contribuir a verificar la fiabilidad de la persona. Yo me pregunto algo. Si este es un recurso tan efectivo, ¿por qué cree usted que no se toma en cuenta como una metodología estricta de investigación en casos criminales? Tenemos un montón aquí a escoger, pero ¿por qué no se usa? Sino que lo veo que, por todo lo que nos ha explicado usted, más para conocer la parte social de la gente, o si es honesto o deshonesto, pero está bien. Pero si fue inventado por un criminólogo, o sea, creo que forma parte de la investigación, ¿por qué no se ocupa, o no sé si será, y esto es un secreto también de Estado, que se ha de usar, pero ¿por qué no para indagar algunos delitos de robo que son grandes, por ejemplo? Bueno, quiero decirle que aquí en El Salvador sí se utiliza. Es una herramienta que se aplica. El laboratorio científico de la policía sí aplican. Ellos tienen un grupo selectivo de poligrafistas que trabajan en este campo. Sí. Lo único que, digamos, en nuestro caso en El Salvador, la poligrafía la utilizan como una herramienta que orienta, ¿verdad?, a la investigación, a verificar la comisión de un hecho. Por ejemplo, antes de la pandemia, quizás como por ahí por 2016 creo que estuvo acá, el Instituto de Poligrafía Latinoamericano estuvo capacitando a un grupo de poligrafistas, ¿verdad?, de la Dirección General de Centros Penales, ¿verdad?, personal certificado que estuvo laborando. Creo que en la actualidad todavía, creo que ya no se mantienen, pero sí fue formado un grupo de poligrafistas. Entonces, no es que no se utilice, sino que es una herramienta que hasta cierto punto podría ser que privadamente sí lo utilizan para orientar, ¿verdad? Porque sí han habido casos donde sí han utilizado la herramienta del polígrafo para poder examinar policías, poder examinar custodios, para poder examinar algunos casos especiales, pero que sí realmente el polígrafo o la poligrafía aquí es más reconocido dentro del campo privado, ¿verdad? Las empresas privadas, como bancos, como empresas multinacionales que tienen, digamos, una certificación, como le hizo 9001, 2002, que son empresas que tienen que cumplir con cientos estándares de seguridad. Sí. Y eso es lo que le permite una exigencia de poder filtrar al personal que contratan para los diferentes servicios. Bueno, si es ocupado para todo eso, entonces lo vuelve todavía más confiable, ¿verdad? Porque en situaciones como las que usted me dice, de delitos, aquí tenemos una cantidad enorme de situaciones
en las que el polígrafo es demandado. O sea, hay demanda, pues se usa mucho. Sí hay demanda, sí hay demanda. La empresa privada lo utiliza como una herramienta fiable, ¿verdad? Para poder filtrar toda persona que ingresa, sobre todo porque hay algunos casos donde las empresas manejan cierta información, proyectos que son carísimos, que a veces puede existir una fuga de información de ciertos proyectos, ¿verdad? Que se quedan delatados y ya una vez compartidos, ya el costo de beneficio es menor, ¿verdad? Entonces, por eso es que las empresas utilizan el polígrafo para poder medir. Hay empresas que no pueden contratar a una persona mientras no pase el filtro del polígrafo. Es clave, determinante. Es clave, determinante. Sobre todo, fíjese que las ciencias establecen que la criminalidad siempre va a existir. Lo único que cambia es su forma de ejercer la criminalidad. Por ejemplo, en la actualidad, digamos, con esto que tenemos actualmente, puede que se ha disminuido muchísimo la inseguridad, ¿verdad?, a través de estas organizaciones criminales, pero siempre existe una conducta criminal en ciertas personas que siempre están proclives a ver qué encuentran, qué factor, qué oportunidad se da para cometer un delito. Si hacemos una evaluación a nivel centroamericano, ¿cómo estamos en este proceso con esta herramienta? Porque me imagino que todos los países han de tener un uso de este. Ajá. Entonces, ¿cómo estamos en El Salvador? Bueno, a nivel centroamericano, digamos, El Salvador es un país que utiliza la herramienta del polígrafo, inclusive el Ministerio de Trabajo avala, pues, ¿verdad?, procesos. Ellos son bastante colaboradores en esa parte, ¿verdad?, siempre y cuando la persona que toma la prueba de polígrafo sea voluntaria, ¿verdad? Sí. Porque realmente todo ser humano busca su seguridad, ¿verdad? Nadie expone a que una persona desconocida o una persona que tenga una conducta criminal entre a su casa, igual son las empresas. Entonces, en Guatemala, por ejemplo, en Guatemala existe la Organización de Poligrafistas de Guatemala, ¿verdad? En Perú también, en Colombia. En Colombia está un instituto de poligrafía latinoamericano, ¿verdad?, que ejecuta, es la institución que ejecuta programas de capacitación y formación de poligrafistas, ¿verdad? En Paraguay también, en Paraguay, en Colombia, son países. En Centroamérica, durante el tiempo que yo trabajé a través de una línea aérea, yo pude tener la oportunidad de estar desarrollando procesos de poligrafía, ¿verdad?, con otro colega que era el que ejecutaba los procesos de poligrafía. Y en los 5 países de Centroamérica los desarrollamos. Se practica. Bueno, yo creo que Josué quiere hacerse el polígrafo. ¿Ah? Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo quiero ponerlo en práctica. Quiero ver, y usted me va a decir, y que la gente nos pueda ver cómo es esto, porque aquí veo que hay varias herramientas que usted tiene. Y tal vez antes de ir podamos describir un poco. Si vemos esto, ¿qué es esto? ¿Qué son todos estos cables y estas herramientas? Estos le llamamos técnicamente aditamentos. Los aditamentos, un equipo de polígrafo, fíjese bien, es importante que la audiencia tenga el conocimiento de que un equipo de polígrafo tiene 4 componentes que son muy básicos, como son los neumógrafos. Estos que están acá, su nombre técnico son neumógrafos. Neumógrafos. Sí. Tenemos también aquí el EDA, que es el electroderma, que mide el registro galvánico de la piel, ¿verdad? Y tenemos aquí también la manga de cardio, que es el que sirve para poder medir la presión arterial. El sistema nervioso autónomo se compone del sistema respiratorio, el sistema circulatorio y el sistema galvánico de la piel. Entonces, esos componentes son los que se activan y son los que los aditamentos registran conforme a la reacción que se genera después de la pregunta. Por eso es que un buen examen de polígrafo consiste en una inducción para romper el hielo, ¿verdad?, para hacerle saber a la persona cómo funciona el instrumento y cómo funciono yo, ¿verdad?, al momento de la pregunta. ¿Qué va a generar en mí si yo tengo información de lo que me están preguntando? Sí. ¿Verdad? Entonces,
Luego viene una entrevista en donde está contemplado en 3 páginas que hay aproximadamente 200 preguntas que se hacen. 200 preguntas que se hacen comenzando desde su estado de salud. Porque yo como técnico, como poligrafista, debo saber cuál es su estado de salud. Debo definir si está apto o no está apto para tomar una prueba poligráfica. ¿Y cuánto dura todo ese proceso? Dura entre 1 hora a hora y media. O sea que la gente tiene que estar muy clara de que va a someterse durante más de 1 hora a todo este proceso. Correcto, así es. ¿Verdad? Entonces hay 3 fases. La inducción, que se explica conforme la función que hace el instrumento y la función que va a hacer su cuerpo en base a la pregunta. ¿Verdad? Luego hay una entrevista que está plasmada en preguntas. Sí. Y luego también al final tenemos la tercera fase, que es la adaptación de los aditamentos al cuerpo, donde ya se hacen las preguntas de rigor que van directamente enfocadas a todo lo que hemos conversado. Claro. Lo importante de esto es que cuando la persona termina su entrevista, ella está consciente si dijo la verdad o respondió con una mentira. Entonces es ahí donde le decimos, bueno, hoy vamos a ratificar lo que usted me contestó y lo vamos a concentrar únicamente en 9 preguntas o en 6 preguntas, depende de la técnica que esté aplicando, porque hay técnicas validadas para poder hacer ese test. Entonces, la persona indudablemente cuando termina su entrevista dice, sí, perfecto, hagamos. ¿Hay alguna pregunta en la cual usted considera que me ha mentido? Y se le ha evaluado, no. ¿Alguna pregunta que tenga alguna duda que quiere que le exploremos más como para que usted pues esté más tranquilo? Sí. Y dice, no, todo fue muy claro. ¿Hay alguna pregunta que le ofendió? Lo que le pregunté, ¿considera que fue ofensivo para usted? No, todo estuvo bien, perfecto. Entonces, esa dinámica hace que la persona esté dispuesta a tomar su prueba. Pero cuando ha habido algo que la entrevista ha explorado y ha encontrado una reacción de algún evento que ha sucedido, la persona, sus gestos, su lenguaje corporal y el verbal cambia. Sí. El lenguaje verbal cambia, sí, está bueno, probemos pues, ¿verdad? Entonces uno en automático también sabe que probablemente la persona ha asumido una culpabilidad de algo que no ha querido esclarecer. Y a veces le digo algo bien importante como para las personas que van a evaluarse. A veces hay eventos que han sucedido hace muchos años y que las empresas no están interesadas en considerarlo como no apto. Lo malo del evaluado es que a veces esconde ese pasado de hace muchos años, que nosotros podríamos corregir a través del tiempo la comisión del hecho. En este caso, por ejemplo, vi una persona que dice, mire, yo hace 10 años consumí marihuana. Ok, perfecto. A la empresa no le interesa el pasado de 10 años. Le interesa un presente de 12 meses, por ejemplo. Por lo menos. ¿Verdad? Por lo menos, o 6 meses en algunos casos. Y entonces, cuando se le explica todo eso en la entrevista a la persona, tiende a relajarse y dice, sí, mire, sí, yo hace unos 6 años consumí drogas. Ok, perfecto, no se preocupe. Lo vamos a dejar plasmado en un término de un parámetro de tiempo de 6 meses. Si en los últimos 6 meses usted no ha pasado de eso, no se preocupe. Estamos bien. Okay. Entonces creo que es importante que las personas que se someten a una evaluación conozcan que el polígrafo tiene 4 componentes. 2 sensores de neumógrafo, una manga de cardio y un sensor del electroderma, ¿verdad? Que es el que registra el nivel galvánico de la piel. ¿Qué le parece? Yo sé que hay varias etapas, pero no vamos a poder hacerlas todas porque nos va a llevar más tiempo, pero hagamos esta parte. Yo me voy a hacer chivo expiatorio, qué malo, voy a ser el que se va a someter, porque me interesaría, ¿y qué resulta de esto? O sea, hagamos de caso que usted me preguntó, ya me preparó con esta plática, que nuestros estimados seguidores han estado pendientes y ahora me voy a someter a esto. Perfecto, entonces vamos a acomodar los aditamentos en su cuerpo para que puedan ver la audiencia de cómo se adaptan, ¿verdad?, los aditamentos, y también que vean ellos que estos 4 sensores son los básicos de un equipo polígrafo. Si a alguien le ponen solamente uno, en automático le están diciendo que eso no es un examen de polígrafo.
Están dando claves. Sí. Si a alguien le ponen solamente los sensores de neumógrafo en el tórax y el abdomen, no es eso, no consiste solamente en esa... Esto no es para pegar, no que es para que lo pongan. Sí, ese es un nivel de que mide la respiración. ¿Por qué se usan dos neumógrafos? Porque hay personas que de acuerdo a su complexión, por ejemplo, hay unos que son más delgados, otros un poquito más rellenos, y otras personas que tienen cierta obesidad. Entonces, en base a eso, pues el sensor tiene que adaptarse. Entonces, uno de ellos puede hacer el registro de la respiración con el estómago, personas que respiran con la boca, sí, ¿verdad? Que son los que respiran con mayor frecuencia, y el otro sensor que mide directamente el nivel pulmonar, ¿verdad? Que es una persona normal que respira con la nariz, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso es que dentro del estado de salud de la persona debe tener un buen estado de salud y que no existe interferencia, ¿verdad? Con sus fosas nasales, que no tenga problemas de salud, porque muchas veces hay personas que puede estar al momento de la evaluación, está haciendo ciertas supresiones, ¿va? ¿No? Entonces, eso sí, en automático está haciendo un registro. Se ha reportado ya. Yo creo que quizás en algún momento va a haber necesidad de que usted haga un pequeño movimiento o una respiración profunda para que usted pueda ver cómo el sistema cambia en automático, determinando que la reacción que hubo no fue de mentira, sino que fue una reacción fisiológica de movimiento, una respiración profunda. Se quedó pensando. O se quedó pensando ahí. Sí. Bueno, si quiere, okay, hagámoslo para que... Procedemos. Sepa que hoy vamos a decir la verdad y nada más que la verdad. Perfecto. Algo bien importante, licenciado, es que cuando yo haga las preguntas, a partir del momento en que yo le dé la voz de salida, de que comenzamos su examen, sí, usted no debe estarse moviendo, ¿verdad? Muy quieto. Usted tiene que estar viendo hacia el frente, ¿verdad? No generando movimientos con sus brazos, con sus pies o algo por el estilo. Sí, sino que estar quieto, ¿verdad? Por eso es que el requerimiento es que usted se sienta cómodo donde está sentado, ¿verdad? Y eso nos va a dar lugar a que su lectura sea muy visible, que no tengamos ningún tropiezo en leer las gráficas de acuerdo a los trazos que va a estar generando el instrumento, ¿ok? Está bien. Perfecto. Entonces, voy a calibrar el polígrafo en su cuerpo. Primero se calibra, ¿verdad? Primero se calibra. ¿Eso qué quiere decir, licenciado? Hay un nivel de registro de acuerdo a la intensidad que genera cada aditamento. Entonces, hay un nivel de intensidad que debe ser ordenado para que podamos leer con toda seguridad el registro que está generando. Porque hay características de mentira que se están registrando en cada aditamento. Por eso son 4 sensores que registran impulsos que generan el sistema nervioso autónomo. Como dijimos, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio y el nivel galvánico de su piel. Bien, entonces voy a calibrar ya los últimos. Perfecto. Bueno, muy bien. A partir de este momento comenzamos y ya usted no puede estar hablando, no se puede estar moviendo. Vamos a correr una gráfica por unos 6-8 minutos para poder hacer un test de preguntas básicas, solamente para que podamos medir cómo funciona el instrumento, ¿ok? Perfecto. Tenemos buenos registros, por favor, viendo hacia el frente. En este momento su examen ha comenzado. Estamos en la ciudad de San Salvador. Sí, sí. Como adulto, ¿usted le ha ocasionado daños graves a alguien a través de un robo? No. ¿Usted ha robado artículos con un valor mayor de $20 en algún lugar? Nunca. Su respuesta solamente es sí o no. No. En los últimos 2 años, ¿usted ha consumido drogas ilegales? No. En los últimos 2 años, ¿usted ha estado en una prisión? No.
¿Usted alguna vez ha dañado los intereses de alguna empresa a través de actos delictivos? No. ¿Usted ha participado en actividades delincuenciales en algún lugar? No. ¿Ha consumido usted bebidas alcohólicas estando en horas de trabajo en alguna empresa? No. ¿Usted ha sido despedido en algún empleo anterior por cometer algún delito? No. En el año 2020, ¿usted cometió actos delictivos dañando los intereses de alguna empresa? No. ¿Usted alguna vez ha tomado bebidas alcohólicas en horas de trabajo en algún empleo? No. Perfecto. ¿Puede moverse? Ah, ok. Bueno, interesante. Le trae a cuenta un montón de situaciones, porque al final, si bien las preguntas son específicas, hay algunas respuestas que podrían ser parecidas, porque por ejemplo, cuando usted me dice, ¿usted fue despedido de alguna empresa por haber cometido algún acto delictivo? La respuesta es no, pero sí fui despedido de una empresa, pero no por eso. Ajá, correcto. Entonces, por eso es que en un buen examen de polígrafo debe haber una entrevista preliminar. ¿Qué es lo que sucede, digamos, cuando a una persona le hacen un examen de polígrafo y no le hacen una entrevista? Genera esto, que la persona tiene algunos episodios guardados que no fueron directamente despidos por un delito, pero sí fueron despidos porque hubo una reestructuración, hubo una negociación, digamos, de decir, mire, fíjese que yo no quiero estar en la empresa, pero sí quiero que me indemnicen y todo. Entonces, todo eso se desarrolla en la entrevista, porque más de alguna vez alguno de nosotros ha sido despedido, pero no por cosas graves. Y entonces la entrevista sirve para poder disminuir ese nivel de intensidad y culpa que pueda tener la persona. Entonces, cuando en la entrevista se aclara, ¿usted fue despedido alguna vez? Sí, dice, sí, me despidieron. ¿Por qué lo despidieron a usted? Ah, dice, mire, lo que pasa es que tuve así como unas situaciones ahí con mi jefe, con desacuerdo, cuando llegamos a un acuerdo, yo sentí que me acosaba laboralmente, en mí recaía toda la responsabilidad, y entonces eso hizo que, pues, en algún momento, pues, tomaron la determinación de despedirme, ¿verdad? Pero no fue una falta grave. Otra fue porque negociamos mi despido y yo lo generé así para que me dieran mi 100% de indemnización, y así la gente explica diferentes motivos. Entonces, por eso es que la entrevista ayuda a que la persona pueda disminuir su nivel de culpabilidad o intensificar su nivel de culpabilidad. Porque cuando ya se empieza, digamos, a hablar acerca de despidos, la persona empieza a recordar escenarios que vivió en alguna empresa, en algún lugar, ¿verdad? Entonces, por eso es que, igual como con las drogas, ¿verdad? Se dice, mire, con drogas sí, yo tuve un pasado de droga. Okay, ¿hasta cuándo consumió droga? Mire, quizás fueron aproximadamente, le ayudo ahí. Sí. Le ayudo. Yo creo que pero si quieres solo me lo quito, no hay problema, para que pasemos a otra. Ajá. Todo tiene una secuencia, ¿verdad? Un protocolo, ¿verdad? Exactamente. Medir los registros de movimientos que puede estar haciendo la persona al momento que está sentado, porque también existen las contramedidas. Esas famosas contramedidas que a veces dicen, por eso es que se generan esos comentarios, y no, mire, no sé por qué Julián tal vez pasó la prueba de polígrafo, venció el instrumento, venció el polígrafo, no es que lo haya vencido, era simplemente ahí es que el evaluador tuvo alguna falla, no supo leer la gráfica, sí, ¿verdad? No desarrolló en la entrevista
el desatar el sentimiento de inocencia o culpa, ¿verdad? Porque la culpa se desata cuando yo le hago la pregunta, ¿te has consumido drogas ilegales alguna vez? Inmediatamente la persona que la consumió dice, no. Y si la consumió, tiene inmediatamente a desarrollar la imagen. Es que por eso le digo, cuando usted me preguntaba, empezaba la memoria a ubicarse en esos momentos. Empieza a trabajar. Entonces el hipotálamo transmite inmediatamente la imagen, ¿verdad? Transmite la imagen y el sistema límbico desata inmediatamente un sentimiento, como una reacción en base a la pregunta. Pero, cerremos a ver cómo salimos entonces. ¿Cuál fue el resultado de la evaluación? No, la evaluación está bien. Básicamente fue una prueba. Existen indudablemente. Aquí lo que estoy determinando, fíjese bien, que el no haber tenido una entrevista preliminar como para desarrollar todos los temas que se desarrollan hace que la persona esté generando interrogantes, ¿verdad? Silenciosamente. Es decir, cuando yo le pregunto, ¿por qué usted decía que alguna vez ha sido despedido de algún empleo anterior por algún delito? Y usted dice, el delito no va, pero si sí se me despedido. despidieron por una falta, por terminación de contrato, lo que sea. Entonces, eso hace que el nivel galvánico, que es el más fuerte, que es el que genera la mayor reacción, que lleva el 50%, ¿verdad?, en la medición, se altere. Sin embargo, los patrones, de acuerdo a las preguntas comparativas, están similares sus reacciones, y sobre todo el cardio, que es el que generalmente se activa también con mayor fuerza cuando hay un sentimiento de culpa. No sé si alguna vez usted ha vivido esa experiencia, va, que a usted le dicen, mire, jefe, quiero hablar con usted. Y uno se preocupa. ¿Qué me va a decir? Inmediatamente usted siente Sí. que el corazón empieza a palpitar más fuerte. Empieza a palpitar más fuerte. Entonces uno lo puede ver acá, ¿verdad? Si usted estuvo viendo acá, el nivel de cardio se mantuvo siempre bajo, estuvo haciendo sus reacciones, pero las preguntas fueron sostenidas, ¿verdad? No hubieron cambios graves en los neumógrafos, y las respuestas en las preguntas comparativas son aceptables. Hay un movimiento aquí de respiración, sí, que es este que está acá, que se puede ver que como al respirar profundo usted alteró inmediatamente tanto el cardio como el sistema galvánico y el sistema del Y sabe que lo necesitaba porque me sentía como cargado. Correcto. Entonces aquí se puede ver que se incrementó el registro, pero entonces yo como poligrafista, como experto, como evaluador, y que estoy dándole el seguimiento al registro, puedo ver que lo que hubo allí fue una respiración más profunda, y eso alteró el registro. Ya después vuelve a su normalidad. Entonces, básicamente, pues, cuando hice ya la comparativa 2, pues, la comparativa 3, perdón, ahí se pudo proteger el resto de preguntas relevantes. ¿Estamos bien? Bueno, pasamos entonces la prueba. Me van a contratar en la empresa. Esto es para contratarlo. Licenciado Fabián, yo quiero agradecerle que nos haya acompañado en este programa, Gongorismos. Un esfuerzo muy personal que lo que queremos es compartir con nuestros seguidores todos esos elementos que poco o nada se conocen de algunos temas como este que hemos abordado en esta oportunidad, y que encontremos gente como usted que nos apoya y que muy gentilmente pues ha sido parte de esto. Fíjense que algo muy importante para finalizar es que toda persona, cuando se someta a un proceso de evaluación poligráfica, no debe permitir que le falten el respeto a través de preguntas invasivas a su privacidad, sí, ¿verdad? Porque eso es algo de que genera ciertos traumas en algunas personas, ¿verdad? Y por eso le temen al polígrafo, por eso es que hay malos conceptos, sí, ¿verdad? Porque precisamente utilizan preguntas no adecuadas. Hay casos donde también lastimosamente se dan hasta acosos sexuales dentro del proceso, creyendo, ¿verdad?, de que a través de esa herramienta pueden intimidar a la persona hasta someterse hasta ese extremo, ¿verdad? Pero son derechos que el evaluado tiene de rechazar inmediatamente, ¿verdad?, una prueba y no aceptar ninguna prueba invasiva de esa naturaleza. Bueno, licenciado, nuevamente, muchas gracias y muy fino. ¿Verdad? También a ustedes por acompañarnos, por estar siempre en nuestras redes sociales, emitiendo opinión, comentarios sobre las conversaciones que tenemos con los diferentes invitados. Gracias por estar. Recuerde, síganos en nuestras diferentes plataformas. Ahí estamos. Y si quiere que algún tema que a usted a lo mejor le gustaría que lo desarrolláramos,
pues háganos saber. Ahí escríbanos, con mucho gusto vamos a pasárselo a nuestra producción para poderlo compartir. Gracias por estar con Gongorismos, conversaciones que inspiran. Hasta la próxima.